¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los monumentos megalíticos? Estos monumentos se caracterizan por ser construidos con piedras gigantes, en las cuales no se utilizan materiales como arcillas o cementos para ser edificados. Las piedras suelen estar acomodadas, formando diferentes patrones, como círculos o alineaciones. Estas piedras generalmente están colocadas en forma vertical. El significado real de estas construcciones es un misterio, pues los estudios que se han realizado en algunos de los monumentos más famosos en Europa arrojan fechas desde 3000 a 5000 a.C. Estas construcciones marcan lugares de gran importancia para las culturas que los construyeron, pues destaca el tiempo, el esfuerzo, el ingenio y la cooperación de las personas para enfocarse en erguir estas grandes piedras. La gran mayoría fueron usadas como tumbas, algunas otras tienen la finalidad de ser observatorios astronómicos y otras se cree que son solo puntos de referencia entre las montañas o para delimitar territorios. El lugar que vengo a explorar ahora no es en Europa. Estoy en un lugar que se llama Los Tepames, en el estado de Jalisco. En mi exploración encontré evidencias de nuestros antepasados que demuestra que pasaron por aquí hace cientos o miles de años. La forma en cómo se encuentran estas rocas enormes es impresionante. El solo estar aquí se siente una energía diferente. Acompáñame a descubrir este lugar. Hola montañistas, en esta aventura vamos a explorar uno de esos rincones escondidos de México. Este lugar lo escuché mencionar en alguna plática con amigos. Prácticamente solo los lugareños de los poblados cercanos lo conocen. Me dirijo al poblado El Limón, en Jalisco. En lo que llegan los compañeros, compramos unos tacos de carnitas para ir con el estómago lleno. El sitio de Los Tepames está en la cumbre de una montaña y al parecer la ruta es pesada y muy empinada, por lo que nos llevará algunas horas la caminata. Estamos algo atrasados en la hora para ascender, pues el sol ya está con todas sus fuerzas. Nos adentramos un poco en el pueblo para llegar a la orilla y desde aquí iniciaremos el ascenso. Ya me cansé. Ajustamos los últimos detalles en las mochilas, pues tenemos que cargar todo el equipo necesario para poder acampar ahí arriba. Esta montaña no tiene ríos o arroyos arriba, solo algunos manantiales en temporada de lluvia, pero como se encuentran muchas vacas, es posible que las fuentes de agua estén algo sucias. Por este motivo, mejor cargaremos cada quien 6 litros de agua para poder pasar en esta montaña 2 días. Subimos por la última calle del pueblo y por aquí llegaremos a un sendero que nos guiará a la cumbre de esta montaña. La altura donde inicia la caminata es de 911 metros sobre el nivel del mar y las rocas de Los Tepames se encuentran a una altura de 1516 metros sobre el nivel del mar. La distancia que caminaremos es de aproximadamente 4 kilómetros en subida. Siempre que iniciamos una caminata, los primeros minutos suelen ser más difíciles porque vamos acostumbrando poco a poco a nuestro cuerpo para este tipo de esfuerzos. Caminar en subida y con la mochila llena lo hace más difícil. Ay, güey. Por acá. Mientras caminamos, voy observando el suelo en busca de rastros de animales o evidencias de nuestros antepasados. Ahí vamos, para allá arriba. Aquí ya vamos más o menos a la mitad.
Llegamos al primer manantial. El agua está muy limpia, pero como traemos agua en nuestras mochilas, esta vez no tomaremos agua de los dioses. Yo le calé. Ay, sombrita. Este es el manantialito de acá abajo, ¿ah? Sí. Allá arriba sí va a haber agua también, ¿ah? Ahí del Tepame al lado izquierdo van a correr varios. Sí, ¿ah? Ahí. Sí. De hecho hay unas cascadas ahí cerca, como a hora y media yo creo. Sí. Está rica, Edgar. Sí. Está muy buena esa agua. Llégale. Esa agua traigo de madre. Voy a tomar allá arriba si se me acaba. Continuamos avanzando por la ladera de la montaña. La vegetación aquí es muy espesa y casi todo el sendero está lleno de lodo. La montaña está filtrando mucha agua porque llovió hace unos días. Casi al llegar a la cumbre, la vegetación cambia bruscamente y ahora entramos en un bosque muy antiguo de encinos. Algunas especies de encinos pueden vivir hasta 400 años. En esta zona, los árboles son altos, pero los troncos delgados. Pero más adelante podremos ver unos muy gruesos. La otra vez traía menos peso y aguanté bien, güey. O esta casa de piedra lloraría, güey. Como si fueras el callo. Le echaste más cosas porque está más grande la mochila. Entre más grande, más pendejadas de hecho. Ajá. Pero ya, para la siguiente lo consideraré. Con esta experiencia. Después de un breve descanso, continuamos caminando. Está por terminar el bosque de encinos y llegaremos a la cumbre que está más despejada de árboles. Nos encontramos con la sorpresa de otro manantial. Órale, sí me voy a poder bañar. Qué chido. Y hay camarones. Pasamos por un lado del último árbol a la orilla de este bosque. A partir de aquí cambia de nuevo el panorama, con una pendiente despoblada de árboles y erosionada por los agentes climáticos. La erosión natural va dejando al descubierto infinidad de sorpresas que se esconden bajo unas capas de tierra. En esta ladera erosionada da la impresión como si fuera un escenario del período Jurásico, que fue el tiempo en el que vivían los dinosaurios. Algo que se nota inmediatamente cuando caminas por aquí es la gran cantidad de formaciones rocosas redondas, de todos tamaños y algunas muy grandes. Despierta la imaginación como si fuera un sitio de anidación donde todas esas esferas son huevos gigantes petrificados. Estas formaciones geológicas, más otras pequeñas evidencias del paso del hombre, quedan expuestas para el ojo entrenado de un explorador. Al ser un sitio alejado y de difícil acceso, se encuentra muy bien conservado, pues tiene muy pocos daños de vandalismo. El día que llegues a visitar un lugar como este, respeta la naturaleza y no la dañes. Aprende a convivir con la naturaleza, pues tú eres parte de ella.
Esto es, los tepames. Llegamos a las piedras e instalamos el campamento. En esta ocasión dormiré en una hamaca. Ya tenía mucho tiempo que no lo hacía de esta manera. Instalé un toldo sobre la hamaca para cubrirme del sereno en la madrugada. Espero no tener frío, ya que en las mañanas baja mucho la temperatura. Ya que todos están instalados, ahora nos preparamos la comida. La caminata con el equipo cargando es muy demandante y llegamos con mucha hambre. Mientras nos sentamos a comer, todo el grupo platica sus experiencias sobre el ascenso. Yo ya estoy impaciente por salir a explorar. Ya me imagino a la noche si no hay nubes. A ver. Sí, ajá. Ahora sí, después de esta necesaria comida, es momento de salir a caminar y explorar la zona. Regresando al tema de los monumentos megalíticos, estos son construidos por la mano del hombre antiguo, acomodando piedras de gran tamaño y que casi siempre están en forma vertical. Las acomodaban de esta manera, dándoles un uso sagrado, pues en esos lugares enterraban a sus muertos. Otros usos eran como observatorios astronómicos, donde alineaban las piedras con algunas constelaciones, o simplemente eran puntos de referencia para delimitar territorios. En los monumentos megalíticos no se usaban materiales de construcción como arcillas o materiales cementantes, solo se erguía grandes rocas para expresar lo que solo ellos entendían. Revisando todas estas piedras, no encontré evidencias que sean antropizadas. Esto quiere decir que los humanos antiguos no plasmaron marcas sobre ellas, como suelen ser los petrograbados. En esta primera observación de las rocas, se alcanzan a notar muchos factores geológicos que les pudieron dar forma naturalmente. El principal proceso es la erosión, donde interviene el agua de lluvia, el viento, la vida vegetal y los cambios de temperatura, entre muchos otros más. Uno de estos procesos erosivos muy interesante es la gelifracción. Este proceso consiste en que el agua entra por las grietas internas de la piedra y cuando se congela, esta agua por las bajas temperaturas se expande, provocando así la fragmentación de la piedra en trozos más pequeños. Este proceso se puede repetir miles de veces hasta desmoronar una gran piedra en miles de pedazos. Esta piedra, fragmentada horizontalmente, tiene un desplazamiento de su parte superior. La primera idea que uno se puede imaginar es que alguien la movió, pero según la teoría sobre el proceso de gelifracción, puede llegar a generar este desplazamiento de forma natural. La explicación es que al congelarse el agua dentro de la grieta, como sabemos, el agua congelada aumenta su volumen. Esto genera una pequeña separación entre las dos piedras, y como la grieta tiene un cierto grado de inclinación, la piedra superior se puede desplazar unos pocos milímetros cuando el agua vuelve a su estado líquido. Este proceso repetido miles de veces puede generar este efecto hasta que un día la piedra caerá por salir de su punto de equilibrio.
En esta toma aérea podemos observar algunas alineaciones. Un ejemplo es este semicírculo con piedras acomodadas de mayor a menor tamaño. Se puede ver muy claramente. Aquí está otra alineación en semicírculo. En la parte central de todas estas piedras destaca esta línea recta formada por las rocas más grandes del lugar. Y en la parte media de esta línea se desprende otra línea recta en otra dirección. Por aquí está otra alineación de piedras formando casi un círculo perfecto. Estas observaciones dejan más preguntas que respuestas. ¿Será posible que estos patrones sean formados por la naturaleza? Si es así, ¿cómo fue que se crearon? O si existe la posibilidad de que la mano del hombre acomodara estas rocas, ¿cómo lo hicieron? ¿Hace cuánto tiempo fue hecho? ¿Quiénes eran? ¿Con qué finalidad lo hicieron? ¿Será posible que estas alineaciones estén relacionadas con la construcción de monumentos megalíticos? ¿O es una coincidencia de lo maravilloso que es la naturaleza? Todas estas incógnitas pueden tener una respuesta hasta que la ciencia pueda descifrar estos misterios. Continuando con las observaciones, aquí tenemos un árbol de encinos que creció a un lado de esta piedra. Al desprender sus frutos, que son las bellotas, estas caen al suelo y por su forma semicircular pueden rodar colina abajo, y si se combinan los factores adecuados, germinarán sobre el suelo, extenderán sus raíces, creando nueva vida. En esta piedra es impresionante la combinación de detalles que tiene. En ella se aprecia el proceso de gelifracción que rompió la roca. Un árbol crece desde su base, atravesando esta grieta y combinando el proceso de meteorización orgánica. Al rodear la roca, se nota una forma casi geométrica, como si se tratase de una maceta. Debajo de la roca está saliendo agua de un manantial, y por si fuera poco, la parte superior de la piedra, que parece estar cubierta de hojarasca, en realidad son cientos de orquídeas. Este escenario me dejó impresionado, pues todas estas características juntas son difíciles de volver a ver. Este árbol lo nombré como el árbol sagrado. ¿Qué creen ustedes que pueda ser esta formación? Están demasiado extrañas, ¿verdad? Un cuerpo aparentemente sólido, uniforme por dentro y cubiertos de una cáscara de diferentes capas de otros materiales. Ahí está una, ahí está otra, aquí está otra. Y por allá, todas esas, pienso que debieron haber sido lo mismo, pero ya están descubiertas. Esta sigue casi en su totalidad tapada con ese tipo de, como de cascarón. Es muy extraño, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pueda ser? Está súper esto. Desde aquí se puede apreciar esa característica de la roca cubierta con otras capas de roca. Roca cubierta con roca. Todas esas formaciones redondas están quedando expuestas lentamente mientras su cubierta se va erosionando y se va desprendiendo. Si le prestan atención, parece como si fuera un cementerio de huevos, porque todos son esféricos, todos, por todos lados, y se están abriendo.
Caminando en las áreas erosionadas de esta ladera, encuentro la primera evidencia de nuestros ancestros. ¿Qué creen que me acabo de encontrar? Le estoy dando vuelta a toda la montaña. Ya casi terminaba de darle la vuelta. Y vean nada más lo que me encontré. Ay, lo que estaba buscando. Mira nada más. Y completa, no puede ser. No. Esto es otro show. Esa pieza vale toda la expedición. Es una joya. Está bien chingón. Ya le tomé como 800,000 fotos. No me lo puedo creer. Tenía tiempo que ya no me encontraba una. Y menos así de completa. Y en un lugar tan apartado. Este lugar a lo que estoy viendo, porque ya le di una buena exploración, hasta ahorita todavía no encuentro el asentamiento. Me parece que puede estar del otro lado porque en una ocasión anterior encontré unos pequeños vestigios, pero muy leve. Y esto que acabo de encontrar para mí es una pieza perdida de una cacería. Ya después de tanto fotos y todo, la voy a levantar. Ve esto. No puedo creerlo. No. Una joyita. Esto vale toda la expedición. El más mínimo detalle. Vamos a seguir buscando a ver qué sale por ahí. Aquí me encontré un árbol que fue impactado por un rayo. El tronco se quemó en la base y el árbol está caído a un lado. Ahora me desplacé al otro lado de la cumbre, por donde llegué a ver algunas pequeñas evidencias de asentamientos. A nivel del suelo es poco perceptible ver estas alineaciones, pero desde arriba se notan muy bien. Nuestros antepasados construían sus casas principalmente de troncos de madera, ramas y hojas, formando así una choza. En la base siempre ponían rocas, delimitando el contorno de la casa. Estas piedras tienen un acomodo un poco fuera de lo normal, pues el perímetro de la casa no está cerrado y al centro está un medio círculo de piedras. Las chozas que construían nuestros antepasados no duraban mucho tiempo, pues al ser fabricadas con materiales orgánicos, estos se pueden descomponer rápidamente después de unos años, y solo quedan las piedras que las rodeaban. Otro detalle interesante de este tipo de casas es que los pueblos eran nómadas y no invertían mucho esfuerzo en construir estas pequeñas viviendas, pues sabían que poco tiempo permanecerían por aquí para después moverse a otro lugar. Con el paso de los años, toda la materia orgánica que cae al suelo va formando nuevas capas de tierra que cubren poco a poco todo lo que se encuentra aquí. Pero la lluvia y las corrientes de agua que escurren por las pendientes hacen el efecto contrario, deslavando el suelo y creando estos paisajes. Es así como vemos este terreno. Es el principio de cómo se va formando un cañón. El material más fuertemente consolidado resiste el paso del agua, mientras que los materiales más blandos se erosionan.
Es en estos lugares donde siempre busco, pues es como un libro abierto, donde algunas páginas de la historia les dieron la vuelta y me permite ver cosas del pasado. Aquí encontré un pequeño lagarto escamoso. En este terreno erosionado se puede ver cómo el agua se filtra entre la tierra hasta encontrar una salida, creando un pequeño manantial. Se me terminó el tiempo de seguir explorando en esta zona, pero regresaré al año siguiente para seguir investigando y tratar de encontrar el asentamiento principal. Águila saliendo del nido, cambio. Regrésate para la foto. Te invito a que te suscribas a mi canal y regálame tus comentarios. Tenemos un mundo por descubrir y muchos lugares para explorar. Hasta la próxima.